Hola, mi nombre es Giselle Salamanca y en este video voy a presentar un análisis sobre los fundamentos históricos del derecho laboral, así como una reflexión crítica sobre sus principales instituciones. El objetivo de este trabajo, claro, es comprender cómo surge el derecho laboral, qué corrientes filosóficas lo sustentan y de qué manera estas ideas influyen en la protección del trabajo y la seguridad social, especialmente en un contexto colombiano. Bueno, para desarrollar este tema, el video estará organizado en 6 partes. En primer lugar, haré una introducción con los hechos históricos que dieron origen al derecho laboral. Luego, explicaré cómo surge el derecho laboral y cuáles fueron sus factores económicos, sociales y políticos que impulsaron a su nacimiento. En tercer punto, abordaré las principales corrientes filosóficas del derecho laboral como el naturalismo y el positivismo. En el quinto apartado hablaré sobre las instituciones del derecho laboral y de la seguridad social en Colombia y su impacto. Finalmente cerraré con una conclusión muy personal en la que reflexionaré sobre la vigencia y la importancia actual de estos fundamentos. Bueno, para comprender el origen del derecho laboral es súper necesario situarnos en un contexto histórico que pues nos marque profundos cambios sociales y económicos. Como una introducción, quiero decirles que el derecho laboral surge entre los siglos XVIII y XIX. Esto como una respuesta directa a la extrema precariedad que trajo la revolución industrial. Esto fue un periodo que transformó por completo las relaciones del trabajo. Bueno, desde un punto de vista económico, la revolución industrial implicó el paso de un modelo agrícola a uno industrial y capitalista. ¿Esto que aumentó? Pues la producción y también concentró a miles de obreros en fábricas donde se vive en condiciones inhumanas, ¿sí? Jornadas de 14 a 16 horas, salarios mínimos para que la gente sobreviviera, la explotación de mujeres y niños, que pues, y también marcó una ausencia total de la seguridad social. Bueno, en el ámbito político tenemos el liberalismo económico y la revolución burguesa que provocaron la caída del feudalismo y de la desaparición de los gremios, que pues el Estado dejó de intervenir en las relaciones laborales bajo la idea de la libertad de contratación. Sí, pues sin embargo, en la práctica esta libertad generó una profunda desigualdad entre empleadores y trabajadores. Desde el plano social, tenemos la explotación que dio al origen al movimiento obrero, que pues esta fue durante el siglo XIX que surgieron sindicatos, huelgas y protestas que también exigían mejores condiciones de trabajo. La presión social y el temor a las posibles revoluciones que obligaron a los estados a intervenir. Bueno, y como resultado de estos factores, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nace el derecho laboral, que pues aparece en las primeras leyes que regulan a la jornada del trabajo y también que reconocen el derecho a la huelga y a establecer seguros por accidentes laborales. Y lo que hace es que marca el paso de un contrato curante civil a un derecho protector del trabajador. ¿Cómo surge el derecho laboral? El derecho laboral surge entre los siglos XIX y los siglos XX como una respuesta a la explotación, la precariedad y las duras condiciones de trabajo que manejó la revolución industrial y el liberalismo económico. Su nacimiento no fue casual. Estuvo por varios factores que transformaron la relación entre patrón y trabajador y que hicieron necesaria la intervención del Estado. Sí, bueno, como primero tenemos la revolución industrial, que esta pues, fue un cambio radicalmente a la producción, ya que pues miles de trabajadores se concentraron en fábricas con jornadas extenuantes o jornadas súper largas, los salarios súper bajos, la ausencia de seguridad, las condiciones que pues claramente eran inhumanas y la explotación que era la norma. Como segundo tenemos el movimiento obrero y el sindicalismo, que pues que los trabajadores pues comenzaron a organizarse, a hacer huelgas y a formar asociaciones para exigir derechos y mejoras laborales. Como tercero tenemos el constitucionalismo social, que pues lo que hizo fue incorporar los derechos laborales en las constituciones y pues así superó el modelo del individualismo clásico. Como cuarto tenemos la creación de la OIT en 1919, que pues lo que realizó fue internacionalizar la protección del trabajador, estableciéndoles estándares mínimos de condiciones laborales en todo el mundo. Y tenemos finalmente la intervención del estatal, que esta también fue súper clave, porque los estados empezaron a regular la relación laboral para garantizar pues, justicia y así evitar conflictos sociales. Para terminar, en Colombia este proceso se fortaleció en la década de 1930, cuando pues pasaron de normas civiles a un derecho social protegido, que esto formalizó con la legislación de los años 40 y la creación del derecho del Código Sustantivo del Trabajo. Así que pues el derecho laboral nace como un mecanismo histórico para equilibrar la relación entre trabajador y empleador y pues así proteger la dignidad humana y garantizarles las condiciones justas de trabajo. Bueno, hablaremos sobre los
las dos principales corrientes filosóficas del derecho que escogí, que es el justnaturalismo y el positivismo, que estas corrientes pues lo que nos permiten es entender cómo se concibe la validez del derecho y la relación con la moral. Tenemos el justnaturalismo o derecho natural, que parte de la idea de que existen principios y derechos universales, inmutables o superiores a cualquier norma positiva. Esto significa que pues una ley creada por los hombres solo se considera verdaderamente válida si concuerda con los principios de justicia y moralidad. ¿Sí? Por ejemplo, si una norma se contradice de los derechos fundamentales de las personas para el naturalismo, pues no se considera un derecho legítimo. Sí, dentro del justnaturalismo encontramos dos corrientes principales, que es el justnaturalismo teológico, que basa el derecho en leyes divinas, y el justnaturalismo racionalista, que este se fundamenta en la razón humana. Algunos de sus principales representantes son Santo Tomás de Aquino, John Locke y Ross, quienes defendieron que la justicia y la moral son la base de un orden jurídico legítimo. Por otra parte, tenemos el positivismo o positivismo, que pues en contraste este sostiene que el derecho es un producto de la voluntad humana creado por el Estado o el soberano, pues este a través de leyes escritas o costumbres. Su tesis es la separación entre derecho y moral, pues según esta corriente, una norma solo es válida no por su justicia o su moralidad, sino por haber sido emitida correctamente por la autoridad competente. El positivismo pues pone el foco en el derecho opuesto, que es realmente existe y se aplica, priorizando orden, seguridad jurídica y un estudio descrito del derecho. Entre sus principales representantes están Hans Kelsen, John Austin y Hart, quienes estos pues desarrollaron teorías sobre la validez formal de las normas y la estructura de un orden jurídico. Bueno, para resumirles un poco más, la gran discusión entre estas dos corrientes radica entre el que el justnaturalismo es el derecho que valida a partir de valores objetivos de justicia y moral, y el positivismo pues valida el derecho que pues depende únicamente de que la norma sea emitida por la autoridad competente. Pues ambas corrientes siguen siendo fundamental para comprender la teoría del derecho y cómo interpretamos la legalidad y la justicia en nuestra sociedad. Bueno, para analizar de manera crítica estas dos corrientes filosóficas, como lo es el naturalismo y el positivismo, y cómo influyeron directamente en el surgimiento del derecho laboral y de la seguridad social. Bueno, para entender el origen del derecho laboral y la seguridad social, es necesario que nos ubiquemos en el contexto de la revolución industrial. Como anteriormente habíamos dicho, en ese momento predominaba una visión liberal del derecho basada en la llamada libertad de contratación, que esta lo que asumía era que el empleador y el trabajador eran iguales ante la ley. Sin embargo, pues en la práctica existía una profunda desigualdad. Obviamente las jornadas excesivas, los salarios insuficientes, condiciones inhumanas, y que esta realidad evidenció que la igualdad formal no garantiza justicia material y abrió el debate filosófico sobre la necesidad de proteger al trabajador. Bueno, la influencia del justnaturalismo es que se defendía la existencia de derechos inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la existencia digna, las cuales estas por encima de cualquier ley estatal. Esta corriente también fue fundamental para criticar la explotación laboral, ya que permitió pues, afirmar que el trabajo no es una mercancía y que someter al trabajador a condiciones inhumanas violaba el derecho natural, ¿sí? Y pues gracias a esta visión se legitimizó éticamente la idea de que el Estado debía intervenir para proteger al trabajador y también pues así garantizarle condiciones mínimas de dignidad. Bueno, el naturalismo, ¿cómo origina en la seguridad social? Esta influyó directamente en el surgimiento de la seguridad, pues en conceptos como la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Estas pues lo que hicieron fue evidenciar el mercado por sí solo, pues no, que este no garantizaba la protección frente a riesgos como la enfermedad, la vejez o los accidentes de trabajo. Pues de esta manera ellos sentaron las bases morales de la seguridad social, entendida como una responsabilidad colectiva del Estado que pues les garantiza condiciones mínimas de bienestar y de dignidad humana. Bueno, la influencia del positivismo. Por otra parte, el positivismo jurídico sostuvo que el único derecho válido es el que emana del Estado, rechazando fundamentos morales o metálicos o metafísicos, perdón. Aunque esta postura pues puede parecer limitada, fue esencial para convertir los reclamos sociales y obreros en normas jurídicas obligatorias, como anteriormente lo habíamos dicho, los códigos laborales y los sistemas de seguridad social. Gracias al positivismo, pues se superó la igualdad meramente formal del liberalismo, lo que les permitió la creación de normas que establecen una desigualdad protectora, como el salario mínimo, la jornada máxima y las prestaciones sociales.
Bueno, para un análisis más crítico conjunto de estos dos principios, para concluir, el derecho laboral y la seguridad social fueron el resultado de un producto híbrido entre el justnaturalismo y el positivismo, ¿sí? Ya que el justnaturalismo debe ser, es decir, que la dignidad del trabajador como un valor fundamental, mientras que el positivismo aportó el ser, que pues este transforma esos ideales en normas jurídicas exigibles. Bueno, eh, podemos decir que sin el naturalismo y el positivismo podría haberse limitado a legalizar la explotación. Y sin el positivismo, los derechos naturales habrían quedado como simples aspiraciones sin fuerza jurídica, ya que estos dos pues hacen un complemento bastante bueno. Pues por ello el derecho social surge precisamente de la interacción crítica entre ambas corrientes. Analizaremos las instituciones del derecho laboral y de la seguridad social en Colombia. Pues estas instituciones son las que sostienen el mundo del trabajo y de la seguridad social en nuestro país, pues ya que desde sus raíces históricas hasta las reformas que estamos viviendo hoy. Empecemos por la base de todo, que es el contrato de trabajo, que según el Código Sustantivo del Trabajo, esta institución nace de tres elementos: la prestación personal, la remuneración y el más crítico, la subordinación. Pero el derecho laboral no funcionaría en sus principios protectores como la primacía de la realidad, que dicta que los hechos pesan más que los documentos. A esto le sumamos la irrenunciabilidad, que impide que un trabajador acepte menos de lo que la ley le exige, ¿sí? Además, estamos viendo una transformación histórica en la jornada laboral, que inició su reducción gradual para pasar de 48 horas a 42 horas semanales. Esto lo que ha buscado es un equilibrio real entre vida y el trabajo. Bueno, la seguridad social, que ahora crucemos pues la seguridad social gracias a la ley 100 de 1993, que este pues fue un sistema que dejó de ser un servicio disperso para volverse uno integral, basándose en en tres pilares, como lo es la salud, que es gestionado por la EPS, que garantiza el bienestar físico, las pensiones, que es un sistema donde se conviven las colpensiones y los fondos privados para cubrir la vejez, la invalidez o en caso de muerte, y los riesgos laborales, como la ARL, que es el escudo que protege al trabajador ante accidentes o enfermedades ligadas a su labor. Este sistema se rige por la solidaridad y la universalidad. ¿Por qué? Porque donde los que más tienen, pues apoyan a los más vulnerables. Bueno, en este punto le hablaré un poco sobre la historia y la evolución y cómo llegamos aquí. Pues en la historia colombiana tiene tres grandes hitos. La primera, que fue la etapa de dispersión a inicios del siglo XX, donde la protección era casi un acto de caridad. Luego, en 1946 nació el Instituto de Seguros Sociales y por primera vez centralizó la protección de los trabajadores. Y finalmente la Constitución de 1991, donde este cambió el juego al declarar la seguridad social como un servicio público obligatorio. Esto lo que les permitió al Estado fue que él delegara privados la prestación de servicios, creando el modelo mixto que tenemos hoy. Bueno, y su impacto actual en el derecho laboral colombiano. ¿Cuál sería el impacto de todo esto? Pues que hoy estas instituciones no solo buscan pagar un sueldo, sino que gestionan el riesgo humano. El enfoque ha pasado de ser correctivo a preventivo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que pues esto es un reto que sigue siendo la informalidad, pero que se puede entender que estas instituciones fundamentan para cualquier profesión, ¿sí? Y que estas cumplen con el derecho laboral, que no es un gasto, sino que pues puede ser una inversión más segura que el capital más valioso de cualquier país, que no somos nosotros. Bueno, para concluir, considero que los fundamentos filosóficos del derecho laboral no han perdido su vigencia, por el contrario, hoy son más necesarios que nunca, pues ya que el derecho laboral nació para corregir una desigualdad real entre el empleador y el trabajador, y que la desigualdad sigue presente en nuevas formas de empleo como la tercialización, el trabajo en plataformas digitales y la informalidad. Sí, esto lo que quiere decir es bajo discursos de flexibilidad, y muchas veces se terminan debilitando los derechos básicos. Bueno, hablándoles un poco sobre el naturalismo, pues que este afirma que el trabajo está ligado a la dignidad humana y que el trabajador no puede ser tratado como una mercancía, que es una visión que sigue siendo fundamental para cuestionar nuestras condiciones laborales, que aunque legales resultan injustas en la práctica, ¿sí? Al mismo tiempo, pues resaltando el positivismo jurídico, que es súper clave porque nos permite que esos valores se conviertan en unas normas obligatorias y que aparte pues nos ayuden con la regulación de la jornada laboral, el salario mínimo y la seguridad social. Para concluir, el derecho laboral es un resultado de la interacción entre justicia y legalidad, y que
esta vigencia actual depende de su capacidad para adaptarse a los cambios del mundo del trabajo. Perder su finalidad principal, sin perder esa finalidad que es proteger la dignidad y los derechos de nosotros los trabajadores.